Hola oyentes de Radio Sefarado, una semana más estamos en esta sección que dedicamos a glosar de alguna manera la vida y la obra de Gustav Mahler en el 150 aniversario de su nacimiento. Por ello esta vez hemos contactado con el otro hemisferio, con Argentina, con la provincia de Mendoza, con Fernando Toledo. Hola Fernando. Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, Fernando lo presentaré rápidamente, es periodista, jefe de espectáculos del Diario Uno de Mendoza y del Canal 7 de Televisión de Mendoza, aparte de poeta. ¿Y por qué también lo traigo a este programa? Porque él tiene un blog de estas formas de páginas especiales que hay en Internet, que se llama Oído Fino, y en Oído Fino hay mucha música dedicada a Mahler, y con él vamos a hablar de Mahler desde el punto de vista, si se puede llamar así, del aficionado o del loco por el Mahler, ¿no? De alguna Sí, manera. Fernando, la cuéntanos un locura poco que tiene. cómo nació esta idea del blog. La idea del blog nace en realidad a partir de una sección fija que tenía en el diario, en el suplemento de espectáculos de Diario Uno, que se empezó a llamar Oído Fino y que intentaba contarles a los lectores acerca de discos que merecieran la pena ser rescatados y que no estaban en el circuito común. Entre esos discos, por supuesto, siempre se colaba alguna grabación de Mahler. Mahler era una pasión, no diría secreta, pero una pasión que no tenía muchos compañeros con quien compartir. Pero cuando empiezo a manejar el lenguaje de Internet a través de los blogs, estas bitácoras, páginas de publicación propia, comienzo a descubrir que hay una manera mucho más sencilla y, si bien no personalizada, muy interesante de compartir esa pasión con diversos melómanos y maleritas de todo el mundo, de habla hispana sobre todo. Ujú. Así que así comenzó el blog, que en realidad primero tuvo una parte intermedia, que fue mi participación en otro blog muy conocido, El Cuervo López, con cuyo autor me hice muy conocido y a través del cual pude dar a conocer algunos escritos míos relacionados con música en general y de Mahler en particular. Ujú. Lamentablemente el autor de este blog falleció hace poco más de un año y me sentí invitado a continuar un poco lo que fue su legado y a partir de ahí inaugurar el blog llamado Oído Fino. Ujú. ¿Y por qué Mahler? O sea, ¿qué es lo que hay en Mahler que no tengan otros compositores que te atrae? Bueno, me parece las claves uno a veces no siempre las racionaliza, pero sabe que están por ahí. Evidentemente, por lo menos en cuanto a mí me parece que Mahler es un compositor bisagra entre dos grandes tradiciones, o entre una tradición que es la romántica y todo un mar de sonidos nuevos que son los que aparecen con el inicio del siglo XX, a partir de esos grandes rupturistas como Stravinsky, como Debussy, y bueno, y toda la escuela heredera de Mahler de Viena y con Webern y tantos otros. Ujú. Y todo ese mar también indescifrable que se abre luego después de la tonalidad. Me parece que Mahler conjuga todo, es una puerta hacia el pasado clásico y el romántico, y una puerta hacia el futuro. Y me Ujú. parece que no en vano él preveía en vida las dificultades de comprenderlo como compositor bisagra al pronunciar esa famosa frase de que el tiempo de él estaba por llegar, o que la música de él iba a ser reconocida cuando él ya estuviera en su tumba. Ujú. Y me parece que, bueno, como amante de la música, encuentro en Mahler muchas claves que conjugan la música de muchos tiempos diferentes. Ujú. Bueno, en realidad creo que su vaticinio incluso se acercaba a una certeza como algo así como 50 años, y si no lo dijo es el tiempo en que, digamos, Mahler en vida sí que gozó de mucha reputación, pudo estrenar sus obras con críticas, algunas a favor, algunas en contra, pero en los mejores escenarios, ¿no? Porque también estuvo en Nueva York. Pero después, durante unos 50 años, su obra estuvo como eclipsada, y de pronto en los 60 empieza a volver. ¿Cómo pasó eso? Bueno, hubo muchas razones. Recordemos que las obras que él supo estrenar como director propiamente de sus propias obras, o a través de directores amigos,
no todas tuvieron un gran éxito, y quizá podemos hablar de su único gran éxito como compositor fue el estreno de su octava sinfonía, la famosa Sinfonía de los Mil. Probablemente ese es lo más parecido al cumplimiento de su vaticinio que tuvo en vida Gustav Mahler. Pero luego pasaron muchas cosas. Si bien él tuvo discípulos que se empeñaron en difundir su obra, entre ellos Bruno Walter, Otto Klemperer, Mengelberg ahí en Ámsterdam, hubo también muchos directores que de a poco fueron interpretando sus obras a pesar del rechazo inicial. Y hubo una cuestión más y no accesoria, que fue la Segunda Guerra Mundial y una Alemania que empezó a relegar a los compositores de origen judío, y Mahler cayó entre esos negados por la interpretación. A pesar de todo, sobre todo en Estados Unidos, con algunos compositores que estaban dirigiendo allí, puntualmente, por ejemplo, el griego Dimitri Mitropoulos, comenzaron, y otros amigos de Mahler y en otros diversos puntos del planeta, podemos hablar de Scherchen, de Oskar Fried, de Hans Rothbau, comenzaron a interpretar la música de Mahler a pesar de muchas dificultades, no solo en la recepción, en algunas ocasiones, sino en la misma interpretación. Recordemos que muchas de las sinfonías, sobre todo de Mahler, requieren dispositivos orquestales muy amplios, así que no todas las orquestas estaban preparadas para ello, en un momento en que la calidad orquestal también fue creciendo a partir del siglo XX. Aún así, cerca de los años 20 hubo un festival de Mahler movilizado por Mengelberg justamente, así es que en un principio me parece que fue de a poco el acogimiento de la música de Gustav Mahler, pero es cierto, como decís, que fue recién en los años 60 cuando se da el verdadero esplendor, la difusión, y es algo que uno puede inclusive cotejar con la cantidad de grabaciones discográficas. Si uno repasa los años de edición de las diversas obras mahlerianas, hasta los años 60 es bastante moderada la aparición de discos. A partir de los 60, gracias al trabajo de lo que venía haciendo Mitropoulos, lo que venía haciendo Scherchen también, y los nuevos mahlerianos que comenzaron a difundir su obra, como por ejemplo Barbirolli o especialmente Leonard Bernstein, consiguieron que la música de Mahler se impusiera definitivamente, a punto tal de generar verdaderas pasiones y de imponerlo de una manera tal que incluso uno ve una verdadera profusión, tanto en discográfica como en obras programadas en conciertos, desde los 60 hasta ahora, en una escalada ascendente que parece no tener fin, y que ahora en estos aniversarios mahlerianos, los 150 años de su nacimiento y los 100 de su muerte que se cumplen el año próximo, lo encuentran en un presente de esplendor. Claro, es más, yo según tengo entendido por las estadísticas, es el compositor sinfónico más tocado después de Beethoven, o sea, nada más y nada menos, o sea que después de las 9 de Beethoven están las 9 de Mahler, ¿no? O 9 o 10 según se cuente. Sí. Lo que tiene de particular Mahler, que además de que su música, como decía, me parece que conjuga muchas tradiciones y mucha modernidad, también es una obra muy acotada, que permite un disfrute muy preciso y detallado de cada uno de sus pliegues. Entonces eso permite también que la contemplación de la obra mahleriana sea mucho más disfrutable. No estamos ante un Bach cuya obra es difícil conocer palmo a palmo. Mahler tiene, bueno, como decías, 9 o 10 sinfonías, y si contamos la Canción de la Tierra como una sinfonía para voces, también puede considerarse una más, y un pequeño grupo de canciones, más alguna obra, sí, una cantata, una veintena de obras, digamos, y una obra inconclusa de cámara, y no mucho más. Con todo eso uno puede permitirse un acotamiento, un cobijamiento de las obras para comparar versiones, para escuchar nuevas innovaciones, nuevas miradas sobre la misma, y quizá eso hace de Mahler un compositor que, al parecer, si las estadísticas son así, que es uno de los compositores más grabados, no es de extrañar, porque su obra no es ínfima, pero es, como decía, abarcable, y permite recorrerla de palmo a palmo sin problemas.
Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención de Mahler, que habiendo sido como, digamos que la cima de su carrera profesional, digamos en Europa fue dirigir la ópera estatal, la ópera imperial de Viena, y habiendo hecho tantas veces como él hizo óperas de Wagner, por ejemplo, que ayudó a difundir, pues nunca se atreviera con ese género y siempre se quedara en las sinfonías y en las sinfonías corales, casi diría yo. No siempre uno escuchando a Mahler tiene como referencia la novena de Beethoven por la inclusión de los coros, los solistas, ¿no? De alguna manera. Claro, él evidentemente, según los registros, dejó inconclusa una ópera, pero es cierto que no se atrevió, no tuvo tiempo para componer, porque hay que tener en cuenta que tenía una actividad muy profusa como director. De hecho, él en vida fue mucho más conocido como director y, como bien decís, director de óperas muy notable, que llegó a ser revolucionario en Viena. Pero si bien es cierto que no compuso óperas propiamente dichas, muchos hablan del carácter operístico por influencias wagnerianas, perdón, en sus obras corales y beethovenianas, por supuesto. Y en ese sentido, probablemente la que mencionamos, la Sinfonía de los Mil, es lo más cercano, que si se quiere y si uno se permite la licencia, a una ópera que puede haber escrito Mahler, con sus dos partes tan diferenciadas, una de ellas inspirada en el Fausto de Goethe. Así es que, si bien no compuso óperas, uno puede tener una aproximación de lo que era capaz de hacer con las voces, y también con una línea dramática, si se quiere, tácita, pero disfrutable como tal, de algún modo. Sin embargo, yo creo que realmente a Mahler le faltaron también algunos años de vida. Es muy probable que hubiera incursionado en el género, pero si no lo hubiera hecho, de cualquier manera habría sido fiel a sus principios. Recordemos que él consideraba a la sinfonía un verdadero universo, un universo en el que podía expresar todo lo que necesitaba como creador artístico. Así es que, si bien, como decimos, hay un registro de una ópera inconclusa y uno puede considerar que hasta es probable que hubiera escrito una, evidentemente con el grupo de canciones y con sinfonías como las que compuso, podía expresar todo lo que necesitaba. Luego quería hablar contigo más en profundidad el papel, creo que ha tenido especial Leonard Bernstein en la difusión de la obra, porque más allá de haber interpretado y grabado sus obras, siendo uno de tantos que grabó la integral de sus sinfonías, pues Leonard Bernstein también fue uno de los primeros en ser un divulgador popular de la música clásica, a través de unos famosos programas de televisión en los 50 en Estados Unidos, que luego fueron traducidos y emitidos en muchísimos países, ¿no? Y en uno de esos programas, por ejemplo, él se centraba en la figura de Mahler, creo que en la primera sinfonía, tratando de rescatar el punto de vista judío de esa sinfonía, donde parecía asomar un tema de la música popular de los judíos del este de Europa, o klezmer. ¿Tú crees que eso también ha influido de alguna manera, o que es una cuestión meramente anecdótica? Bueno, Mahler tuvo en Bernstein un gran apóstol, a punto tal que uno hasta llega a suponer que se sentía como un alter ego de Mahler. Bernstein fue un gran difusor, un gran animador cultural de toda la vida musical en Estados Unidos. Fue una verdadera figura, y en todo el mundo no menos. Una figura que excedía los límites de un mero director de orquesta. Era una personalidad en todo sentido, un hombre que encajó mucho con las formas de la época, y con Mahler evidentemente ha sido el que popularizó de alguna manera, y en la medida de lo posible en que puede ser popularizado un músico de esta envergadura y de esta riqueza. Como decía, evidentemente fue un gran responsable. Aún hoy sus interpretaciones de Mahler son tenidas como referenciales, a pesar de que Bernstein tenía un carácter muy particular que imprimía sobre toda obra que dirigía, y hoy por hoy uno puede disfrutar de otras vertientes también, u otras miradas y ópticas sobre Mahler. Algunas más en la línea de Bernstein, que son las llamadas intervencionistas, y otras un poco más objetivas, como
como lo han hecho grandes directores malerianos como Pierre Boulez o Michael Gillen. Pero es cierto que en Bernstein parecen conjugarse algunos factores que van más allá de la mera interpretación, que son las capacidades de un director para involucrarse de manera tal en una obra que llegan incluso al autor de la misma. Y eso me parece que es lo que encontramos en Leonard Bernstein y, desde mi punto de vista, particularmente en una de sus obras, en una de sus cumbres sinfónicas, que es la Novena Sinfonía. De Leonard Bernstein tenemos muchas interpretaciones de la Novena Sinfonía, y hay una en particular que me parece que es ineludible y que me parece a su vez que consigue eso que hablábamos recién, una identificación plena entre autor, entre compositor, partitura y director, con la consecuente interpretación. Estoy hablando de su versión junto a la Filarmónica de Berlín, que fue gracias al buen tino de los productores, registrada en un disco para la Deutsche Grammophon, que es su disco del 79, que ha sido justamente reeditado hace poco en disco compacto sencillo. Una interpretación fabulosa y muy cercana a otra que en su momento dio mucho que hablar, de von Karajan. Fijémonos en los contrastes, también con la Filarmónica de Berlín. Me parece que, como decía, en esa interpretación, Leonard Bernstein, que venía desde hacía mucho tiempo interpretando Mahler, mucho tiempo todas sus sinfonías, todas sus obras, en ese punto creo que consigue su cúspide y creo que consigue si se quiere, su identificación total con el compositor al que siempre amó. Y si tuvieras que elegir, digamos, esta desde el punto de vista de Bernstein es la más completa, pero desde tu punto de vista personal, si tuvieras que, como se dice en estas situaciones, que llevarte a una isla desierta, una sola grabación de una sola sinfonía de Mahler, ¿qué versión elegirías? Es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, yo creo que prefiero entre todas las obras de Mahler la Canción de la Tierra. Ajá. Y Das Lied von der Erde. Y en ese caso, la verdad que tenemos, por suerte, muchos registros discográficos muy valiosos. Pero si hubiera que elegir uno, hay probablemente uno que es pionero, no por ser justamente el primero, pero por haber sido grabado en un momento muy especial y haber conseguido un nivel muy, muy alto. Durante un tiempo se dijo que insuperable. Y es la grabación de Bruno Walter con Kathleen Ferrier, que me parece que consigue, quizá en el año 1952 consigue la mejor versión del último de los movimientos, la despedida, ese largo movimiento final de la Canción de la Tierra, ese largo lead que gracias a una interpretación fabulosa, intachable, inmaculada de Kathleen Ferrier, hace que probablemente, si tenga que elegir uno solo de los discos, elija ese. Aunque no se quedaría muy atrás, te digo, la interpretación de Bernstein con un barítono en lugar de una contralto, como fue la grabación con la Filarmónica de Viena también, como en el caso de Bruno Walter, y con Dietrich Fischer-Dieskau en el año 66. Entre esos dos me parece que estaría mi elección para la isla desierta. Bueno, muchas gracias, Fernando, por habernos atendido, por habernos dado esta panorámica de un mundo, el mundo de los blogueros, de los amantes incondicionales, que no son... En tu caso, tú te dedicas al periodismo, pero hay gente que simplemente se dedica a otras cosas, pero que están unidos a través del mundo por este amor a Mahler, o lo que algunos llaman la enfermedad de la malaria, ¿no? En vez de la malaria. Así que, en representación de todos ellos, te hemos traído un poquito a esta sección que quiere simplemente reflejar, como dijimos, la vida y la obra de este personaje desde los ángulos más variados. Muchas gracias por habernos atendido. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos desde acá, desde Mendoza, Argentina, para España, y gracias por seguir difundiendo la música de Mahler.